Ya. Profesor, buenas noches. En este caso, nos ha tocado realizar la evaluación final, en la cual implica nosotros presentar la data inicial, ¿no? Para poder presentarlo en el PSPP y poder realizar las interpretaciones de acuerdo al test student que nos ha dejado. Bueno, aquí yo tengo una carpeta donde tengo la data inicial que he realizado. En la data inicial tengo estos datos. Tengo como consumo semanal de jugo natural de frutas en TIUS, el sexo, consumo jugo natural, consumo semanal, y el ingreso mensual y el precio promedio. En el sexo tenemos femenino, masculino y otros. En la consumo, si consume jugo natural de frutas, sí o no. Luego consumo semanal, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces o siete veces. El ingreso mensual aplica, por ejemplo, el rango de cuánto gana una persona, ¿no? Yo en ese caso le puse aleatorio entre 1080 punto y coma hasta 5000. Y es todo eso sobre 100 para que pueda salir con decimales, ¿no? Con respecto al promedio, el precio del promedio de un jugo, ¿no? ¿Cuánto valdría un jugo precio unitario? Le he colocado de entre 5 a 12 soles promedio. He colocado estos datos aleatoriamente, luego de ello, para que no se estén actualizando. Bueno, yo lo había sombreado, puse control C y así, control C, y hay una opción que es valores, para que los valores que se han asignado ahí no se puedan mover, ¿no? Luego de ello, se ha copiado todo este cuadro a un Excel nuevo, solamente el cuadro de sexo hasta acá, hasta promedio, precio promedio, quitándole los ítems y todos estos datos aquí, ¿no? El cual yo lo tengo aquí en la data cuadro. Y esto lo he convertido lo he convertido a CSV, que es acá archivo, guardar como, examinar. Y acá hay una opción, CSV UTF-8 delimitado por comas. Bueno, en mi caso yo ya lo guardé, que es este archivo de aquí, el 3. Y como figura, el tipo sale archivo de valores separados por comas, ¿no? Luego ese archivo lo he importado en el PSPP, que lo tengo acá. En ese caso, aquí he colocado importar datos. em, He importado datos, había escogido el archivo también, le coloqué siguiente. Aquí, bueno, aquí literalmente escogí el archivo, puse siguiente, luego de siguiente te direcciona a líneas de importar, le colocas nuevamente siguiente, luego te bota a la línea 2 donde se encuentran los valores y ahí como que abajo, en la parte de abajo, hay como que un check que le tienes que dar y luego le pones siguiente y te salen como que tipo unos separadores. La primera opción te salen no te salen los valores, sino te sale la descripción de cada pregunta, ¿no? Y luego debajo de ese te salen los valores. Nosotros escogimos el número 2. Luego del 2, ahí le colocamos siguiente y en el otro nos bota a escoger separadores. Hemos escogido el punto y coma y se ve las variables y la vista de los datos, ¿no? En ellos luego colocamos ajustar formato de variables y colocamos
en aplicar. Bueno, en este caso yo ya lo había realizado y me había salido todos estos datos de acá. Lista variables y vista de datos. Y lo único que he hecho es colocar, bueno, las etiquetas de valor. Acá las etiquetas de valor que le he puesto femenino, masculino, otros. Luego acá también si consume jugo natural, sí o no. Cuántas veces consume. Eso no se llena y en eso hemos considerado nominal, 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 escala y escala. Luego de ello, vamos a realizar la prueba de hipótesis, que es la T-Students, que es analizar. No, esperen, me faltó detallarle esto. En este cuadro de acá, por ejemplo, podemos ver las etiquetas y podemos ocultarlas. Acá vemos si el sexo acá es masculino, que si consume a la semana 5 veces, su ingreso mensual es de 1.362.97 y el precio promedio que paga por ese jugo es 7 soles. Hay otra opción también que hay, no sé, por ejemplo, femenino, no consume. Bueno, como es una opción aleatoria, me ha salido que consume 7 veces. Su promedio, su ingreso mensual es de 1.870.35 y el precio promedio que paga por un jugo es de 12 soles, ¿no? Para poder realizar la hipótesis, hemos colocado analizar, comparativas medias, prueba TD para muestras independientes. Y aquí, bueno, lo que yo ya he realizado es en las variables crecientes he colocado, he elegido dos variables. En las variables contrastes he colocado el precio promedio y en las variables de agrupación consume jugo natural. Si consume jugo natural. Y he colocado, luego se va a definir grupos. Coloca sí, el otro es no, de las variables que te sale, continuar, luego OK y te direcciona a esta pantalla, que es el visor de resultados, ¿no? En el visor de resultados, bueno, aquí vamos a poder, si existe relación, ¿no? De dos variables para nuestras o sea, si hay relación de dependencia o independencia entre dos variables y así vamos a poder comprobarlo. Vamos a poder, vamos a poder analizar según esas variables que nos salen en este recuadro. En este recuadro vemos, ese es el resumen, vemos el promedio, en el grupo dice sí o no, si consume o no, y bueno, nos ha salido, son 60 personas encuestadas. En ese caso nos ha salido que es 50% cada uno, que es 30-30, y el promedio del precio que pagan por un jugo en la media que dicen sí es de 8.07 y los que dicen no es de 8.93. Y aquí hay una diferencia mínima en la desviación estándar de solamente 0.01, ¿no? Y en ese recuadro se va a realizar el test de homoelasticidad, en la cual vamos a realizar la hipótesis nula y la hipótesis de varianza, ¿no? En la hipótesis nula se refiere si es que hay una igualdad de varianza. Y la hipótesis 1 es que no hay igualdad de varianza, ¿no? En la hipótesis nula se refiere que el p-valor tiene que ser mayor a 0.05 y la p-valor tiene que ser menor a 0.05. En ese caso, nos hemos hallado en el primer recuadro, que es el de aquí, y tenemos una p-valor de 0.988
y la cual nos quedamos con la hipótesis 0, que es nula, la que corresponde que sí hay igualdad de varianzas, ¿no? Que está en la primera línea, ojo, y que se asume que hay una igualdad de varianzas. Luego vamos a realizar la test de students para la muestra de independientes en la igualdad de varianzas no asumidas, donde la H nula son independientes si el P valor igual es mayor que 0.05 y la H1, que es la H alternativa, no son independientes si el P valor mayor es menor de 0.05. Analizando la línea de varianzas de test students, que sería en ese recuadro se ubicaría, es de 1.065. Ese número nos va a permitir realizar la interpretación. En este caso, P valor es mayor y se considera H0, ¿no? Que es dependiente porque es mayor de 0.05. Luego, como respuesta tenemos que se ha rechazado la hipótesis 1 y como resolución tenemos de que según los datos hay una evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis 1, ¿no? Y en la interpretación suponemos que estamos en el 95% seguros que que el promedio final del precio de los jugos no son un fruto de la casualidad. Y es por ello que depende de la condición de la persona también si trabaja o no. Bueno, eso sería sí la exposición que tuve para poder hacer la interpretación, los resultados del visor de resultados del PSPP, para poder interpretar la base de datos que se ha trabajado, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor.